Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Proverbios 31, 8 y 9. Dice la palabra del Señor, lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado, dice el Señor. Dice, defiende los derechos del afligido y del necesitado. Padre amado, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Ayúdame, háblame en este día, Señor, por favor, para poder hablar tu preciosa palabra, esta grandiosa y única verdad, para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, Dios tiene una predilección especial por los más pobres, los desprotegidos, los abandonados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los desplazados. Dios tiene una especial predilección por ellos. Es sin duda. Por eso la palabra del Señor claramente dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Dios siempre, cuando usted mira la historia, cuando usted mira la palabra de Dios, usted ve que Jesús siempre estaba orando por los enfermos, por los desprotegidos totalmente. Por ejemplo, los hombres que tenían lepra eran los más despreciados en aquel tiempo en el mundo, de esas personas que tenían lepra, y aún al día de hoy en algún rincón de la tierra todavía hay gente que tiene lepra. Pero antiguamente eso era pues una plaga terrible, triste, porque los leprosos tenían que llevar como una especie de campanilla avisando que ahí había un leproso. Entonces eran gente despreciable, que olía terriblemente mal, sucios, abandonados, su piel se caía a pedazos. Pero Jesús estaba ahí para ayudarlos, para sanarlos. Dios siempre estuvo y está y estará por los más desprotegidos, mis queridos hermanos y hermanas. Eso no quiere decir que si usted es un hombre muy potentado, poderoso y rico en este mundo, claro que Dios está para usted también, porque también usted tiene derecho a ser salvo, tiene derecho usted a ser libre, tiene usted derecho a ser perdonado todos sus pecados. Si usted se arrepiente, Dios escribirá su nombre en el libro de la vida en el cielo, mi querido amigo y amiga. Pero en este día tratamos el tema de los más desprotegidos, el derecho de los más pobres, el derecho de aquel que no tiene voz, el derecho de aquel que todo el mundo toma ventaja. Pero Dios se ha acordado de ellos. Por eso dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Solamente Dios es el que abre puertas a favor de aquel hombre y aquella mujer que está pasando pruebas terribles. Casos de inmigración, situaciones difíciles, pero Dios está en el medio. Y a veces, aunque parezca imposible, yo he escuchado testimonios de hermanos que han estado orando por milagros en inmigración, y Dios verdaderamente ha hecho milagros en su condición de inmigrantes. Sí, conocí una vez un hermano que antes de ser hermano, él pues estuvo viviendo de una manera terrible en esta nación. Se envolvió en el narcotráfico, tenía un control de un área en Manhattan vendiendo en grandes cantidades cocaína. Vendía y vendía y vendía, hasta que un día le vendió a un encubierto de la DEA. Y este encubierto le seguía comprando y comprando. Hasta que un día el encubierto lo tenía él centrado, seteado ya. Y ese día intervinieron y lo capturaron a él. Lo capturaron a él y se lo llevaron preso. Lo sacaron de un lugar que humanamente parecía imposible.
pero desde de su lugar de operaciones se lo llevaron, y el que lo detuvo fue él mismo, que él siempre le había revisado el arma antes de hacer los pases, la compra, pero ese día no lo revisó, y él mismo, con un grupo seguido por él, capturaron a este hombre y se lo llevaron preso. Lo sentenciaron a cadena perpetua. Inmigrante él, sin esperanzas, se fue a cadena perpetua. Todo lo que tenía, todo el dinero que amasó en este mundo criminal, todo lo perdió en los abogados. Y finalmente lo sentenciaron a cadena perpetua. No había esperanza más que su deportación, pero él conoció a Jesucristo dentro de esta cárcel. Y estando en la cárcel, fue ayudado por Dios, porque este hombre verdaderamente se convirtió a Dios, se metió con Dios y comenzó a trabajar en la cárcel para Dios, no importando su condena. Él estaba convencido que trabajaría el resto de su vida dentro de la cárcel para el Señor, predicando el evangelio, ayudando en todo lo que la obra necesitaba dentro de esta cárcel, una cárcel federal. Pero dentro de eso, la iglesia Times Square Church tenía al hermano del presidente, al hermano del pastor Wilkerson, el hermano Don Wilkerson, que llevaba ese ministerio dentro de las cárceles. Y él trató con este preso muchas veces, desde su conversión hasta después algunos años, y pudo ver el testimonio de la fidelidad de este hombre trabajando y sirviendo para Cristo. Y él, cuando comenzó a ir a pedir un perdón ante los examinadores de la cárcel, el hermano Don Wilkerson fue y habló por él. Dijo que él daba testimonio de que este hombre había cambiado, de que Dios lo había cambiado. Y este inmigrante necesitaba la oportunidad que le diese la sociedad y la justicia, porque él se había arrepentido verdaderamente. ¿Sabe? Dios le dio esa oportunidad a este hombre. Un hombre sentenciado a cadena perpetua, un inmigrante extranjero en esta nación, después de haber hecho tanta maldad. Sí, porque vender drogas es un terrible crimen, porque no solamente es ilegal, sino que envenena vidas, destruye familias. Pero él estaba arrepentido y le concedieron la libertad. Lo dejaron salir de la cárcel, y desde que salió hasta que se fue de este mundo, él no se apartó de Dios. Él siguió trabajando por los más necesitados. Qué importante es esto, ¿verdad? Él no estaba solamente buscando el favor de Dios momentáneamente, sino que estaba buscando el favor de Dios para entregar su vida al servicio de Él hasta que se fuese de este mundo. Y así fue. Dios, en su misericordia, le dio la oportunidad de ser libre, de ser salvo. Mis hermanos, la palabra del Señor dice, le repito otra vez, dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los, por el derecho de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Y si seguimos viendo versículos y versículos, encontraremos que Dios tiene un especial atención, cuidado con la gente menos necesitada. Dice: hay de los que decretan estatutos inicuos, de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Le repito, Dios
siempre, siempre ha tenido una especial predilección para con las personas menos necesitadas. Mire, cuando Dios envía a su unigénito Hijo, lo envía para salvar a la humanidad. Porque si Dios no hubiese enviado a Jesús, imposible hubiese sido que usted y yo fuésemos salvos. Alguien tenía que pagar ese precio tan grande, y ese alguien era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Siendo Dios, vino a este mundo como hombre y entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Allí murió. Ahí derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Pero salió al tercer día victoriosamente. Resucitó, sí, y vive para siempre. Ese Cristo hizo el milagro a favor de mi amigo, que hoy ya está en el cielo con Jesús. Ese Cristo sigue haciendo milagros a millones de hombres y mujeres en el mundo entero, aquellos que verdaderamente buscan un cambio en sus vidas, buscan seguir a Cristo y buscan que cuando se vayan de este mundo, se vayan al cielo con Jesús. Porque la Biblia dice, mis queridos amigos, que hay dos destinos para el hombre: un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Es el cielo o el infierno. Pero en este día, amigo, usted que nos está escuchando y viendo a través de este medio, sepa que Jesucristo lo ama a usted y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Quizás usted está detenido en una cárcel de inmigración en este momento, pero acuérdese que Dios cuida de los extranjeros. Ese Dios que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por usted y por mí, lo ama y lo ama de verdad. Él cuida de los extranjeros, cuida del huérfano, de la viuda, de los mudos, de los enfermos, de aquellos que no tienen voz. Él cuida de ellos. Así que no se desanime, mi amigo, mi amiga. Todo lo que tiene que usted hacer es clamar a Dios. Su palabra dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que usted tiene que hacer es clamar a Dios, rogarle a Dios que perdone sus pecados y ponga en las manos de Dios su caso, su situación, cualquiera fuese. Y Dios hará lo que tenga que hacer para beneficio de usted. Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce todo lo que usted está pasando, cualquiera fuera su problema. Porque este Dios, cuando fue a la cruz del Calvario, murió por todos, sin excepción. ¿Usted se acuerda? No sé si lo ha leído o escuchado o visto en alguna película. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario, habían dos ladrones. Sí, juntamente con Jesús, porque eso era la ley. Así crucificaban a los ladrones. Esa era su sentencia. Y uno de los ladrones maldecía a Dios. Uno de los ladrones maldecía a Dios. El otro ladrón no. El otro ladrón le dijo al otro ladrón: nosotros somos culpables, porque somos ladrones. Hemos hecho mal, pero este hombre no ha hecho nada malo. Yo soy culpable de lo que estoy pasando y tú también, le dijo al otro compañero ladrón. Pero dijo este ladrón: pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este ladrón le dijo a Jesús, le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le contestó y le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: voy a pensarlo, voy a ver cuándo, arrepiéntete. Le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así de simple y tan rápido. Es decir, cuando esta noche mueras, te irás al cielo juntamente conmigo. Ese es el Dios
el Dios perdonador, el Dios misericordioso. No importa lo que usted ha hecho o esté haciendo, Jesucristo lo ama a usted y le ofrece salvación y vida eterna. Jesús no ama su pecado, lo ama a usted, mi querido amigo y amiga. Como decía anteriormente, Dios tiene una especial predilección por los hombres y mujeres menos protegidos, por aquellos que no tienen voz, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos pobres. Mis hermanos, es el Cristo de amor, es el Cristo de misericordia, es el Cristo de perdón. Y cuando hablo de pobres, no solamente hay pobres sin dinero, también hay pobres con mucho dinero. Son pobres, miserables, porque no tienen paz en sus corazones. Sus vidas muchas veces están destruidas familiarmente. Viven en soledad. Viven solos. Y a veces tienen tanto dinero que ni siquiera disfrutan de ese dinero. Una vez conocí un hombre que se había quedado viudo cuando él era joven. Se casó con una hermosa mujer y el fin de ellos era hacer negocio. Él acababa de ser traído a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, era judío. Y Dios le abrió puertas aquí en Nueva York y comenzó teniendo una pequeña casa, después un edificio, después otro. Hizo dinero, hizo mucho dinero. Tenía varios edificios. Pero de pronto un día su esposa, el amor de su vida, se murió. Siendo ellos muy jóvenes, porque era joven cuando vino de Alemania después que acabó la Segunda Guerra Mundial. Él, todo lo que comenzó con su esposa, lo agrandó, y finalmente era un hombre millonario. Pero cuando lo conocí, él tenía un cáncer en la próstata muy grande. Él no se quería operar. Y yo hablé con él. Nos hicimos amigos. Él estaba anciano ya, pero no quería operarse. Y tenía un tremendo tumor, quizás como de 1 kilo de peso, algo así. Pero tenía sus edificios. ¿Y sabe qué? Él no disfrutaba de ellos. Era un hombre pobre espiritualmente, tenía tanto y no podía disfrutar de nada. Vivía en un apartamento de uno de sus edificios. Eso era todo lo que tenía. Me acuerdo que yo fui varias veces a su apartamento de él. Y lo que él tenía solamente era una colección de fotografías de su época de juventud, de su familia, de la que fue su esposa. Solamente eso le interesaba a él. No le interesaba más nada. Cuando él, antes de irse de este mundo, él dio todas sus propiedades a la ciudad. Sí. Como él decía, desde el día que mi esposa murió, yo no soy feliz. Tenga lo que tenga. Mis hermanos, mis amigos, es un privilegio que usted y yo tengamos paz, porque hemos venido y somos hijos de Dios. Tenemos esperanza, aún en medio de las tribulaciones. Tengamos poco, tengamos mucho, tenemos a Jesús, quien es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro dueño, nuestro proveedor, el quien guarda nuestra entrada y nuestra salida. En Él tenemos confianza. Porque nuestro diario caminar en este mundo muchas veces está lleno de espinas, de pruebas, de traiciones, de engaños. Pero Jesús está en el medio, que nos hace avanzar por medio de todo
ese mundo difícil, ese mundo oscuro, lleno de traiciones y engaños. Y sabe que a veces las traiciones están en el mismo seno de nuestros hogares. Y usted no se da cuenta, no sabe quién es. Pero en la Biblia hay una cita que dice, los enemigos del hombre son los de su casa. Qué increíble, ¿verdad? Dios no se ha olvidado de nada. Dios no se ha olvidado absolutamente de nada. He visto algunas personas cuando se han ido de este mundo, se han muerto y sus esposas no saben el PIN de sus cuentas de banco. Yo me acuerdo de un amigo, se fue con el Señor, cristiano, conoció a Jesús quizás 2 o 3 meses antes de irse de este mundo. Él trabajó mucho en esta ciudad, se retiró, tenía un buen retiro, cheques muy grandes, pero no confiaba en nadie. No confiaba ni en su esposa ni en sus hijos. Cuando él se murió, no sabían cómo hacer para poder sacar el dinero del banco. Tuvieron que ir a hacer un juicio para poder que el juez autorice al banco que pudieran dar la clave a los herederos. Pero aún así, él ya había repartido parte del dinero a otras personas. Es increíble, ¿verdad, hermanos? Que en el corazón del hombre, cuando no tiene a Cristo, no hay confianza. Usted no pone su confianza, aún muchas veces, en sus seres queridos. Aún muchas veces en los que, como dice la Biblia, el que duerme a tu lado. No confíes en la que duerme a tu lado, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero hay matrimonios así, que no confían del que duerme al lado de uno. A veces es el hombre que no confía en su esposa, a veces la esposa que no confía en el hombre. Porque muy pocos matrimonios son que verdaderamente confían mutuamente, pero hay otros que no, aunque tengan años de casado. Lo he visto en algunos matrimonios, mis queridos hermanos. Y es duro entender, pero es verdad. Y cuando parten de este mundo, están en tremendos líos, en tremendos problemas. Para acabar, me contaba un gran amigo, hace poco, quizás 3 meses. Su padre murió. Su padre tenía propiedades, tenía industrias, tenía casas, todo. Y cuando su padre estaba vivo, aparentemente todo era armonía y era paz. Todo. Todo estaba dispuesto de una manera que cuando él se vaya, se repartieran todo lo que él tenía, de acuerdo a lo que él había estipulado en la herencia, todo, ¿verdad? El hombre muere inesperadamente y de pronto se pierde todo. El grupo de hermanos se quedan con todo, con la industria, la propiedad, la casa, los terrenos y todo, el dinero del banco y todo. Y a un hermano lo excluyen, lo sacan completamente. Lo sacan. Él confió en sus hermanos, ¿verdad? Confió en lo que su padre dijo. Pero cuando fueron a la repartición, él no tenía nada, absolutamente nada. Todo se llevaron el otro grupo de hermanos y a él no le dejaron absolutamente nada. Qué duro, ¿verdad, hermanos? El corazón del hombre. Es ingrato, es falso, egoísta. Porque no tiene a Cristo. Pero cuando tiene a Cristo, eso cambia completamente. Usted mira las cosas y piensa diferente. Porque tenemos a Jesús. Porque el Espíritu Santo muere en nuestros corazones. Y es el testigo fiel. Es el que nos consuela, que nos ayuda a vivir, a querer, a comportarnos de otra manera, no con un corazón lleno de maldad. Dice Pablo, para acabar, Pablo, este hombre de Dios, este hombre grande de Dios, dice Pablo, aconseja, dice,
tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Dice Pablo, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Está hablando Pablo al pueblo de Dios, a los creyentes. Dice, tened cuidado de vosotros. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey y de toda la congregación. Pablo conocía cómo se movía en aquellos tiempos ya el pueblo de Dios. Dice, tened cuidado de vosotros mismos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener una comunión con Dios todos los días. No solamente los fines de semana, los domingos cuando usted va a la iglesia, sino todos los días, mis queridos hermanos. Es la única manera de tener una relación con Dios. Verdaderamente que usted se pueda apoyar en Dios. Pueda poner su confianza totalmente en Dios, no en su fuerza. Yo lo animo, mi querido hermano y hermana. Como dice Pablo, tened cuidado de vosotros mismos. Y tener cuidado de la grey, de la iglesia, cuidar la iglesia, tener cuidado. Porque, como dice Pablo, me pasé tanto tiempo de día y de noche enseñándoles y llorando que tienen que ser fieles a Dios. Mis hermanos, a veces hombres y mujeres con poder abusan de los que menos tienen y toman ventaja de ello. Pero acuérdese esto siempre, que hay un Dios que los defiende. Y no trate de abusar usted conociendo la verdad. Tendrá problemas con Dios. Tendrá terribles problemas con Dios. No lo haga. Acuérdese que Dios cuida y protege a aquellos que menos tienen, aquellos que no tienen voz. Por eso la palabra de Dios dice claramente, el que al pobre da, a Jehová presta. Si usted tiene mucho, dé a los pobres. Cuando usted dé a los pobres, dice que está prestando a Dios. Y si tiene poco, también dé a los pobres. Apóyelo con lo que pueda. Acuérdese, está prestando a Dios. Mi querido hermano, mi hermana, yo lo animo en este día. Yo lo animo a que verdaderamente busque a Dios de día y de noche. Sí, que busque a Dios. Porque es la única manera que podemos aprender y conocer cada día más de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Mis hermanos, que Dios lo bendiga. Pero acuérdese, tenemos un Dios justo, misericordioso y generoso. Pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. No nos olvidemos de eso. Busquemos a Dios de día y de noche con todas nuestras fuerzas. Que Dios lo bendiga, hermanos. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo. Usted, amigo, amiga que no conoce de Jesús, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, venga Jesús. Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde está, repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, perdóname. Por favor, Jesús, ven a mí, entra a mi corazón y toma control de mi vida. Jesús, yo te acepto, te recibo
como Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos queridos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.